Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, bienvenidos una vez más a nuestro programa Proyectos en Crecimiento. Hoy tenemos una invitada muy querida y gran colega y compañera nuestra, licenciada en Educación Especial en el área de Lenguaje y Audición. Hoy nos acompaña Oliva Briceño Clement. Y bueno, Oliva, muchas gracias, Oli, por acompañarnos hoy en nuestro programa. Vas a ver que va a ser un tema muy productivo y de mucha ayuda y apoyo para todo nuestro público que nos visita. Y pues bueno, a mí y al público nos gusta que antes de empezar con todas las preguntas y con todo nuestro tema relacionado a tu experiencia, a tu área, nos platicaras primero un poquito a qué te dedicas actualmente, Oli. Muchas gracias, Aileen. Bueno, pues gracias por la invitación. Actualmente me dedico, como lo dijiste, soy licenciada en Educación Especial en el área de Audición y Lenguaje. Estoy en el Hospital General de Atizapán, ahí estoy en el grupo de tamiz auditivo neonatal. Yo soy la persona que doy la rehabilitación auditiva. Desafortunadamente ahorita con la pandemia y con todos estos problemas que todos sabemos, la gran mayoría de mis pacientes son de lenguaje, ya no tanto de audición. Básicamente a eso me dedico. Es una población muy grande porque se trabaja desde recién nacidos hasta personas adultas y por la tarde, la consulta privada, ¿no? Claro, y también cuentas con especialidades como en estimulación temprana, terapia auditiva y verbal y una maestría en educación, ¿verdad? Es correcto, así es. Ok, perfecto. Pues fíjate que aquí en el consultorio trabajamos diversas discapacidad, con niños sin discapacidad, pero sí nos ha tocado algunos papitos que todavía tienen esta idea de mitos o dudas sobre cómo trabajar en terapia, ¿no? Y sobre todo esta parte de cómo identificamos que nuestro niño necesita terapia de lenguaje. ¿Cómo lo identifican a los papás familiares? ¿Cómo identifican que su niño necesita terapia de lenguaje, Oli? Es una muy buena pregunta y partiendo de ahí, Aileen, hay muchos puntos y hay muchos focos rojos que no debemos perder. El primero, y es a donde me estoy dedicando ahorita, es el tamiz auditivo. Tener la importancia de que cuando nace un bebé, realizar el tamiz auditivo, porque ahí en ese momento podemos detectar si hay un problema de audición o no. Y como sabemos, el lenguaje se da gracias a la audición. Ese es un punto. También hay factores de riesgo, que son focos rojos, que nos pueden determinar en algún momento si los niños pueden tener problemas de lenguaje. Si son niños prematuros, si son chiquitos que vienen de partos prolongados, si estuvieron en terapia intensiva o lo que le llaman USIN, por mucho tiempo, esos llegan a ser factores de riesgo. O si tienen algún hermanito con algún problema congénito, por decirlo a grosso modo. Y entonces, una vez trabajado el tamiz auditivo, que es lo que nos compartiste, posteriormente, ¿cómo identificamos o cuáles son las causas de un trastorno del lenguaje? Bueno, desde muy pequeños nosotros, es muy importante que los papás, aunque sean primerizos, empiecen a observen y vayan conociendo a su bebé, que vayan viendo su desarrollo. Sin comparar con ningún otro niño, se van a ir dando cuenta cómo es su llanto, cómo es su balbuceo, si llegan a responder a estímulos auditivos o no, conforme van creciendo, que no tengan ningún problema en su desarrollo neurológico, en sus etapas del desarrollo, que sostengan bien su cabeza, se sienten, que su evolución se vaya dando bien. Cuando no se da esto de manera fluida o espontánea, ya empezamos a detectar que probablemente hay algo. Claro. No podemos decir, ya ahí es un problema de lenguaje franco, pero sí ya hay algo. Entonces sí tenemos que tener un seguimiento siempre del pediatra. Y en este caso, sí es muy importante iniciar con una estimulación temprana. Posteriormente, si vemos que siguen teniendo ese tipo de dificultades o de problemas, tendríamos que recurrir a un neuropediatra para ir descartando qué es lo que sucede con el niño. Llegan etapas en que los niños ya tienen que estar balbuceando, teniendo que tener su balbuceo indiferenciado, empezar con las primeras palabras y no las da. Y desafortunadamente hay personas que no son los especialistas adecuados, dicen,
espérense tantito, no hay problema, con el tiempo, pero siempre he creído que una intervención temprana hace la diferencia en un niño, en un chiquito. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si vemos que se está tardando siempre hay que actuar, siempre hay que empezar a ayudarlo y no esperarnos a que el niño no hable o tenga un problema de aprendizaje franco. Claro, que ya sea como más notorio ya en una etapa de desarrollo más avanzada, ¿no? Claro. ¿Y los trastornos del lenguaje se pueden prevenir? ¿Sí? No. Qué buena pregunta hiciste. Por supuesto, yo creo que siempre podemos hablar de prevención. ¿Cómo podríamos hablar de una prevención en un trastorno del lenguaje? Bueno, estimulando el lenguaje, no permitiendo que cuando el niño se exprese corporalmente para poder llegar a lo que él necesita, ahí dejarlo. Pedirle, por favor, que diga las cosas, comentarle cómo se llaman los objetos. Todos nos comunicamos corporalmente, claro. Pero a veces dejamos que el niño solamente se quede en la parte corporal y no, hay que ayudarlo en la verbal. Decirle, mostrarle cómo se llaman los objetos, estimularlo de diferentes formas. Por eso, como decía en un principio, siempre la estimulación temprana en un pequeño hace la diferencia. Y yo creo que en todas sus etapas de desarrollo, no nada más el lenguaje, puede ser muy, muy notorio y muy significativo para sus procesos de aprendizaje y de desarrollo a nivel cognitivo futuro. Por supuesto. ¿No? Y aquí en Terapia Oli, fíjate que nos llegan muchos papás con este desarrollo ya tardío, es decir, ya existe una gran problemática en el área del lenguaje, a nivel académico, a nivel motriz, pero ellos siempre dicen, es que está en edad preescolar, y yo considero que es la edad precisa para que ellos comiencen a hablar. Nosotros como especialistas tenemos evidentemente diferentes teorías que poco a poco dentro de la práctica llevamos a cabo en sesión, pero tú que eres la experta, platícanos y platícale al público que nos está viendo en qué edad los niños deberían ya a comenzar a hablar, es decir, sus primeras palabras y posteriormente a realizar oraciones más fluidas. Ok. Bueno, sabemos que todos los niños son distintos, pero sí hay etapas ya establecidas. Claro. Generalmente los niños empiezan con un balbuceo indiferenciado, como te decía. Posteriormente ya el niño empieza a darle forma a su lenguaje. Estamos hablando que esto ya es a partir de los 12 meses. Ya empezar a decir sus primeras palabras, palabras monosílabas simples, el ma, el pa, queriendo comunicar lo que requieren dentro de su entorno. Posteriormente, bueno, el lenguaje se va a ir haciendo cada vez más complejo, a 2 palabras según las necesidades que quieran los niños. Estaríamos hablando que a los 2 años el niño podría tener un vocabulario cerca de 50 palabras dentro de su entorno y por lo menos, así algo sencillo, que junte 2 palabras. 2 palabras, a partir de los 2 años. Por lo menos. Y, por ejemplo, cuando este proceso no se da por cualquier forma, caso externo, contexto, etcétera, y ya llegamos a edad preescolar y ya tiene una edad arriba de 3 años con meses, ya habrá alguna dificultad fuera de la estimulación en el área del lenguaje, en los procesos de aprendizaje, es decir, académicamente va a tener dificultad el niño para lograr los aprendizajes esperados, por ejemplo. Claro, por supuesto, de aprendizaje y emocionalmente. Siempre he creído que a veces este tipo de chiquitos que tiene problema de lenguaje también les cuesta trabajo relacionarse porque pues los niños al final llegan a ser crueles y los llegan a rechazar. Hay niños que sí se llegan a sobreponer y buscan la manera de poderse introducir dentro del entorno, pero hay otros chiquitos que no, que se aíslan. Entonces, si un niño empieza a tener dificultades en el lenguaje, por supuesto que también el lenguaje y el aprendizaje, como sabemos, van de la mano. Entonces, es por eso la importancia de detectar y actuar de manera temprana los problemas del lenguaje.
Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y otra duda que tenían los papás y el público que nos visita es que actualmente en las redes sociales nosotros nos metemos a Facebook, Instagram y ya hay muchas infografías con muchos temas que llegan a relacionar y decir, mi hijo tiene eso. Y ellos automáticamente los diagnostican o etiquetan con algunos, yo los llamo así, tú eres la experta, corrígeme y corrígenos, trastornos de articulación. Por ejemplo, hay términos como la dislalia, dislexia y ese tipo de términos que platícanos si son trastornos de articulación, ¿qué pasa con ellos? Creo que son dos preguntas en una las que estás haciendo. Primero que nada, sí, desafortunadamente en redes sociales hay, no es una mala información, pero siempre cada niño, cada individuo es distinto y único. Una maestra en la normal nos decía, no hay recetas de cocina para cada uno de los pacientes. Y sí, es cierto, sí. Ajá, pueden caer en ciertos trastornos, similitudes entre un niño y otro, pero no hay como el diagnóstico y la evaluación individual. Claro. Ajá, entonces, bueno, no nos dejemos guiar por lo que dicen en su totalidad. Si ya tenemos esa espinita, si ya tenemos ese presentimiento. Exacto, de que algo está sucediendo con nuestro hijo, acudamos con el especialista. Eso es lo más importante. Zapatero a su zapato. Uno como mamá, yo no soy ortopedista, aunque vea que mi hijo camina chueco. Ajá, yo tendría que ir con la persona adecuada. Eso es, yo creo que algo muy importante. Y sí, los papás tendrían que siempre tomarlo en cuenta. Lleven a sus hijos con el especialista adecuado. Y luego, con respecto a tu segunda pregunta, con respecto a los trastornos de articulación, bueno, sí es un abanico muy, muy grande y desafortunadamente, como tú dices, dan terminología y ahí es donde decimos, mi hijo cae en una o dos, tiene problema de dislexia, de dislalia, y no es así. Hay que hacer un estudio previo y muchas veces, aunque uno como especialista tenemos todas las herramientas para poder evaluar, a veces requerimos de otros especialistas, de un equipo interdisciplinario para poder tener un diagnóstico certero y poder trabajar de manera integral con el niño. Y, por ejemplo, esto también pasa dentro ya del contexto áulico, del contexto escolar. Muchos docentes, y me incluyo a lo mejor, nos hace falta esta parte de la capacitación constante para poder trabajar con la diversidad, como tú lo mencionabas. Cada niño, su aprendizaje es de manera diferente, al igual que cuando lo vamos a diagnosticar. Pasa lo mismo, yo considero, con los procesos a esperar de SEP, ¿no? Por ejemplo. Y ¿cómo identifica la maestra o los profesores, más bien qué estrategias debe de implementar para los procesos de lectura y escritura, ya dentro del contexto áulico? Porque a veces a los pequeñitos que traen este tipo de problemas en la articulación o del lenguaje, les exigen de alguna manera que logren esta parte lectora, cuando todavía el niño está en una etapa más abajo donde necesita mucha estimulación. Entonces, dentro del contexto escolar, ¿qué estrategias deberían de implementar los docentes para poder llevar a cabo la lectura y la escritura? Hay que reconocer que el trabajo del docente es maravillosa, es muy amplia, muy pesada. Ellos no son los especialistas, pero nos ayudan mucho a nosotros como especialistas. Yo creo que sí sería conveniente que en algún momento podamos estar trabajando juntos en una evaluación. Ellos tendrían, sus observaciones de los maestros siempre son muy buenas. Ellos empiezan a detectar qué niños dentro de los procesos van más abajo, yo no podría decir más lentos. Cada niño es distinto, pero a veces los procesos de algunos niños son mucho más despacio, mucho más no tan evolucionados como sus compañeros de trabajo. Entonces de ahí podríamos partir que es un foco rojo para ir viendo y observando qué sucede con el niño. Observar qué tanta comprensión, qué tanta atención, qué tanta memoria tiene, qué tanta socialización tiene, cómo está en su lenguaje.
y posteriormente, bueno, cuando empiezan con la adquisición de la lectoescritura, ¿qué está pasando? Claro. A nivel de grupo, ¿cómo está él dentro de este grupo y con sus compañeros? Entonces, sobre todo, ¿cuál sería la herramienta? Pues primero que nada, la observación. Claro, y yo creo que esta parte de terapia de lenguaje es un trabajo en conjunto con muchísimos personajes que interactúan en el medio social del niño, ¿no? Papás, docentes, el terapeuta, ¿no? Y hoy nos encontramos grabando en Tu Mundo, pero también, Oli, tienes tu propio consultorio, ¿verdad? Es correcto. Donde brindas terapias también únicamente de lenguaje. No, bueno, les quiero comentar que a raíz de la pandemia, implementé las terapias en línea. Ahorita con toda esta situación, la gran mayoría de mis pacientes están en línea. Por supuesto que hay chiquitos por el tipo de diagnóstico que no se puede trabajar así. Los recibo con mucho gusto, con las medidas y protocolos pertinentes. Sí, estoy aquí en la zona de Calacuaya. Voy a dejar mis datos y posteriormente, por si quieren contactar alguna cita, alguna valoración, con mucho gusto estoy para apoyarlos y para resolver dudas, sobre todo, ¿no? Claro, muchísimas gracias. No, yo lo mencionaba porque nos gustaría que nos platicaras algún caso muy particular que haya marcado tu profesión, tu ritmo de vida, esta parte de trabajar el área del lenguaje, o quizá no. Puede ser en tu trabajo o en tu consultorio, puede ser antes de pandemia o en la pandemia, que tú digas, yo les puedo compartir que a partir de este caso yo tuve que implementar este tipo de estrategias, me tuve que apoyar de este tipo de especialistas para poder llevar a cabo a este pequeñito a una estabilidad, a lograr esta parte estable en él. Pues sí hay un caso que me marcó. Llegó un paciente de 3 años, 5 meses. Esto fue a nivel institucional. El chico no tenía lenguaje, llegó con ambos padres. Al final le hicieron todos los estudios, todo el protocolo, y el niño tenía hipoacusia bilateral profunda. Los papás tuvieron un rechazo muy fuerte hacia el diagnóstico. El papá se separó de la mamá. La mamá inició, no con mucho gusto, la terapia. Lo que yo les propuse en un inicio fue iniciar terapia auditivo-verbal, aunque había transcurrido mucho tiempo para poder iniciar una terapia en forma. Toda la familia de este chiquito se involucró. Tiene una hermana adolescente. Mi paciente vive con los abuelos. Lo que busqué en él fue una forma de comunicarse, porque la terapia auditivo-verbal no funcionó con él. Los aparatos auditivos que le donaron llegaron ya demasiado tarde, entonces sí le ayudó a tener alguna ganancia auditiva, pero no para poder llevar el método auditivo-verbal como tal. Entonces, a donde quiero llegar es que la mamá se comprometió y se fue sensibilizando gracias al equipo interdisciplinario. Intervino audióloga, intervino psicóloga pues yo como terapeuta, para irle platicando de la importancia de estar trabajando con su hijo, integrarlo a una escuela regular. Se estuvo trabajando directamente con la maestra de grupo. La maestra de grupo también fue una persona muy comprometida, y lo que terminamos haciendo con él fue trabajar comunicación total. ¿A qué me refiero con esto? Nos apoyamos de los aparatos auditivos, pero también implementamos lenguaje de señas. No implementamos, se le dio lenguaje de señas y comunicación, lectura labiofacial. Okay. Entonces, mi paciente tiene ya 9 años, va en 4º de primaria, ya inició con lectoescritura y ya tiene el inicio del proceso matemático. Es un niño que socialmente es muy adaptable. Le costó mucho trabajo utilizar los aparatos auditivos.
pero al final cayó a la cuenta que podía relacionarse mejor en la escuela cuando tenía los aparatos auditivos, entonces esto le fue ayudando bastante. Creo que fue un caso de éxito con él, aunque la metodología que queríamos usar no fue la que se pudo llevar. Lo que se quiso hacer con él era que se comunicara y se logró, que socializara bien en la escuela y se logró, y sobre todo que la mamá, en este caso, apoyara a su hijo. Fíjate que fuera de nuestro ámbito profesional, yo creo que algo que no nos enseñan en la carrera y que lo aprendemos bajo la experiencia es esta parte de ser empáticos y nos ha llegado aquí muchos casos de papás que no están totalmente, que no aceptan totalmente la condición o el proceso que va a llevar a cabo su pequeñito, y yo creo que para que logremos nuestra meta, el primordial factor son los papás, ¿no? El apoyo directo de ellos, que realmente tengan la confianza y la constancia, ¿no? En otros programas hablábamos precisamente de esto, de disciplina y constancia, y quien nos daba la charla nos decía que realmente la llevamos en toda nuestra rutina, ¿no? Y de manera mental creo que también es muy importante, y dentro de las sesiones, si no hay constancia ni esta parte empática, realmente los objetivos quedan en proceso. Es correcto. ¿No? Entonces, pues muchas felicidades, Oli. La verdad Muchas es que gracias. Como terapeutas y también en muchas otras profesiones llevamos un trabajo realmente muy rudo y muy bonito, que damos un triunfo a los demás, en este caso a los niños, ¿no? Es correcto. Muchas felicidades. Gracias. Por eso. Y bueno, como lo mencioné hace rato, estamos en el Centro Tu Mundo, pero también nos gustaría que a los terapeutas, sobre todo, nos platicaras un poquito y nos compartieras también qué materiales o qué cursos nos pudieran funcionar para implementar en nuestros centros. Digo, nosotros tenemos aquí algunos, pero tú debes de conocer muchísimos más, que nos digas, ¿sabes qué? Para poder evaluar o llevar a cabo algunas sesiones básicas, sobre todo cuando estamos en el proceso de evaluación, a mí me han funcionado estos instrumentos, o he tomado este tipo de cursos que también me han funcionado dentro de mi práctica. ¿Cuáles podrías recomendarnos? Yo creo que en la carrera no nos enseñan muchas cuestiones. Muchas de las subespecialidades las he tomado por fuera. El curso de terapia auditivo verbal lo tomé en Amauir. Esto fue todo un bloque, me certifiqué. También en comunicación humana dan certificaciones constantes y pueden ser en línea, y me parecen bastante buenas y certeras. Y pues bueno, para finalizar, Oli, me gustaría que nos compartieras o que nos dieras más bien algún consejo hacia los padres de familia que todavía tienen ese miedo o esa no aceptación o esa todavía desconfianza hacia las terapias, que todavía no creen que nosotros como terapeutas tenemos algo muy fundamental que aportar a sus pequeñitos de manera profesional para que ellos puedan avanzar en su proceso que lleven, en su diagnóstico que esté, o en esta parte de sus contextos donde se desenvuelven social, emocionalmente. ¿Qué consejo podrías darles a los padres de familia para que ellos realmente participen y crean en las terapias? La terapia siempre va a ayudar a su hijo. No olviden la observación. Como lo decía en un inicio, si ustedes se dan cuenta de que hay algo que no está bien dentro del proceso de su hijo, acudan a un especialista. Eso es muy, muy importante, pero el especialista adecuado. A veces, desafortunadamente, dentro del medio nos topamos con que psicólogos dan terapia de lenguaje. No, sí habemos especialistas en terapia de lenguaje y en terapia de aprendizaje, en estimulación temprana. Busquen en lo que en realidad requiera su hijo. Muchas veces son procesos largos y a veces los papás inician y abortan el trabajo, el estar con ellos. Es muy importante
que se comprometan, es importante que acompañen, lleven el acompañamiento con su hijo y verán que en determinado tiempo van a ver buenos resultados. Siempre yo les digo a los papás, hay que llevar un diario de observación. A veces a uno como especialista, aunque llevamos notas, no tenemos a todos los niños frescos, pero si cada sesión vamos revisando cuáles han sido los avances de cada uno de ellos, los papás no se desesperan, van viendo cómo van evolucionando los niños y como les digo a los papás, pequeños pasos pero que sean firmes y eso nos va a ayudar a tener un gran logro y un gran desempeño. Perfecto. Fíjate que aquí, para cerrar, nosotros hacemos reportes bimestrales de observación precisamente y les comentamos a los papás, no es un reporte de evaluación bimestral como en las escuelas, es un reporte de observación y les anexamos las fotos para que ellos realmente crean en el proceso, como nos comentabas, cuando realmente son muy largos, ¿no? Entonces con este tipo de herramientas ellos como confían y bueno, sí está logrando y comparan, pero lo del diario yo creo que sería muy bueno implementarlo aquí en el consultorio y a lo mejor más especialistas que nos están viendo para que realmente los papás confíen en esta parte terapéutica y como tú dices, realmente con un profesional en las áreas, ¿no? Nosotras siempre, y les decimos, no es por presumir ni por nada, pero nos gusta justificarnos, ¿no? Entonces, aquí los especialistas que trabajan en tu mundo, realmente nos estamos, y tú sobre todo que también nos has apoyado no nada más aquí en el canal, sino entre docentes también, por ejemplo, en la radio nos has apoyado mucho, que realmente nos estamos capacitando constantemente. Ya que la diversidad actual en maneras de educar, de vivir, etcétera, van a seguir modificando por el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Oli, por estar hoy en nuestro canal. La verdad es que yo tenía ya muchísimas ganas de entrevistarte, de que nos compartieras esta parte terapéutica del lenguaje. Cabe destacar también que estudió en la misma escuela que nosotros. Es correcto. Entonces, quiere decir que esta parte fundamental que nos brindó la escuela ha sido de gran impacto en diferentes generaciones. Y, pues bueno, Oli, muchas gracias. Espero después volverte a entrevistar, a lo mejor con otro tema en otra área, que también eres experta también en esto de estimulación, llevas a cabo algunas cosas que pueden ser útiles para todo nuestro público en general. Y pues bueno, dejamos abajo sus redes sociales para que puedan seguirla, compartir nuestro video, seguirnos y no olviden de suscribirse. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video de Proyectos en Crecimiento. Gracias, muchas gracias, Ailín.